¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a Adaptados. Hoy vamos a conocer la historia de Lucas Romero, este joven de 31 años, en el cual me costó mucho hacerle la nota, porque muchas veces hacemos notas de historias, que es la finalidad de Adaptados, incentivar a otros, motivar a otros y que les llegue al corazón estas historias que pasan por nuestro programa. Siempre contamos historias que las cuentan los familiares, la mamá, papá, los abuelos. Muy pocas veces son las personas que tienen algún tipo de discapacidad o condición que cuentan ellos mismos de su propia voz, ¿no? Bueno, en este caso me costó un poco hacerle la nota a Lucas Romero, que le vamos a dar la bienvenida, porque él tiene parálisis cerebral, igual que Benja, que mi Benja. Entonces, como Benja no habla, él no puede manifestarse, digamos, de manera verbal, fue como difícil, porque fue como que escuchar la Benja que me estaba diciendo, che, no quería que me hagas esto, más, quiero dejarme golpearme, más esto, más aquello. Entonces, fue como un poco difícil y está muy bueno también poder escuchar de sus propias voces lo que quieren contarnos, un poco de su historia. Bienvenido, Lucas Romero, a Adaptados. Buenos días, mi nombre es Lucas Romero, pertenezco a la Fundación Por Igual Más, que está radicada en Córdoba desde 2014. Brevemente vengo a proponerles una nueva conceptualización para abordar la discapacidad como una cuestión pública, política, de todos, el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad. No se trata de una innovación teórica que apuesta por una novedad disruptiva, el gran riesgo de las políticas públicas, ¿no? Presos a veces de los giros lingüísticos solamente. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido a Adaptados. Yani, muchas gracias por la oportunidad, acá estamos. Esperamos que la conversación sea rica para los que nos ven. Bueno, no te pongas colorado. No, voy a tranquilizar. Sí, vos, disfrútalo. Contale a la gente quién es Lucas. Uy, ¿así de una? Bueno, yo soy Lucas, soy una persona con discapacidad motriz. Tengo una hipertonía muscular fruto de una parálisis cerebral infantil. Tengo 31 años, no sé si lo dije. Mi formación de origen es la ciencia política. Hoy trabajo en la Fundación Jérôme Lejeune, un espacio del tercer sector vinculado al síndrome de Down. Ese ha sido mi recorrido laboralmente, organizaciones del tercer sector vinculadas a la discapacidad, la accesibilidad, en lo que es gestión de proyectos. Y además en un espacio que hace consultoría en discapacidad y accesibilidad, la consultora Potenciate. Yo tengo así como una vida sencilla, hoy vivo solo, tengo, dos hermanos, además de mis papás, soy el mayor de 3 hermanos. Contanos un poco de cómo fue tu infancia, tu escolaridad. Yo primero nací a los 6 meses, ¿no? Fue un poco como entiendo yo la causa de mi discapacidad. Caminé recién autónomamente sobre mis propios pies a los 7 años, luego de un proceso muy orientado por mi kinesiólogo en su momento y todo el equipo terapéutico. Antes, con apoyo de un andador, ¿no es cierto? Y creo que, digamos, lo que registro de mi infancia es una experiencia de mucho cuidado por parte de mis papás, que a veces podía implicar un Lucas que no experimentaba demasiado los riesgos ni hasta dónde podía. Yo creo que es una actitud como bastante... De sobreprotección que tenemos como papás. Claro, es una actitud que entiendo que yo no soy papá, pero entiendo que quizás todos los papás que se encuentran con un hijo con discapacidad, en mi caso el primero, o con alguna experiencia como de riesgo, quizás lo primero que les sale es como sobreproteger, reemplazar. Uno después de grande entiende que tiene que ver con una experiencia de afecto, pero viste que muchas veces experimentamos que, digamos, una diferencia al menos, o alguna distancia entre el amor que creemos necesitar y el amor que recibimos, pero creo que también parte de mi proceso vital de asimilar mi discapacidad, de encontrarme con mi restricción funcional, también implicó volver a pasar por el corazón la experiencia con mis papás, ¿no? Y bueno, mirar eso con más verdad, ¿no? Y después quizás hacer un camino muy vinculado en mi caso a la vida de la iglesia, al colegio, que fue un colegio católico y todo esto, de experiencia de mis propios recursos, ¿no? Yo escuchándote pienso también
como mamá, mi Benja tiene 15 años, no puede hablar, pero me costó mucho, y yo se lo dije a él, me costó asumir esto de entrevistarlo, porque al tener la misma condición que Benja, sentía que me iba a decir con su voz lo que Benja no me podía decir, y escucharte a vos es como que, no sé si es de molestia o enojo, de esa sobreprotección, porque suena como que me están diciendo, che, déjenme ser, déjame experimentar el peligro. Creo que en algún sentido, viste que no estamos demasiado preparados para asumir ni la propia fragilidad ni la vulnerabilidad de un otro, ¿no? Es decir, a veces nos cuesta dejarnos ayudar, nos cuesta reconocer que necesitamos, nos cuesta recibir de otros. Hay como un culto a veces de la autonomía, de la independencia. Tenemos que poder solos, tenemos que afirmarnos sobre una imagen personal, social, pública. Tenemos que, bueno, ¿no? Tenemos que ser de un determinado modo, tenemos que producir, tenemos que soñar con las mismas cosas, tenemos que desear lo mismo. Y creo que en esa lógica es bastante habitual que quizás una fragilidad expuesta nos provoque miedo, temor o hasta rechazo. Yo creo que lo importante es que en algún momento de nuestro proceso vital, personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, integremos el límite como una experiencia vital. Y vos por ejemplo, ¿qué harías vos? ¿Cuál querías que fueran los límites? ¿O recordás algo que te dijo, bueno, a partir de acá dije, no, pará, sí o sí, déjame ser yo? Yo creo que eso tuvo que ver con mi paso al secundario, ¿no? Inicialmente, con esta experiencia de sentir, bueno, a ver, yo tengo un cuerpo, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿No? Es decir, yo ocupo un lugar, digamos, no es que otros me traen a estar donde estoy, no es que arrastro mi discapacidad tampoco, sino que yo ocupo un lugar, yo soy una persona con discapacidad, pero inicialmente era este registro, bueno, yo tengo un lugar, ¿no? Yo soy más allá de mis papás que me acompañan. Yo soy Lucas. Claro, que me acompañen a ser, ¿viste? Entonces creo que el primer quiebre fue el secundario y empezar a experimentar esta simetría con mis compañeros, que hasta ese momento quizás no lo experimentaba tanto. Yo cuando era chico usaba como apoyo un banco más bajito que me permitía tener los pies apoyados, que era la recomendación de mi equipo terapéutico, ¿no? Entonces, por ahí todo lo que fue la primaria estuvo muy vinculada como a esos apoyos técnicos, ¿no? Al andador inicialmente, o a la cuestión de vivir el recreo quizás en la salita del piano para no caerme o para no tener problemas de equilibrio. Entonces, claro, cuando yo dejé de usar esos apoyos y me hice cargo de que yo era, ¿no? Y de que yo podía algunas cosas, fue como el primer quiebre, el pase al secundario. Y después yo creo que recién en mi proceso como de iniciar la universidad y esto, yo me di cuenta que la discapacidad era parte de mí, era parte de mi llamado a la vida, ¿no? Que no estaba del todo mal necesitar, ¿no? Hasta entonces, quizás es un poco fuerte esto, pero yo sentía como que había habido un error en mí, ¿no? Como que había algo frustrado, algo como incompleto, ¿no? Que quizás es un poco un registro que se tiene de la discapacidad, por ejemplo, en las políticas públicas y esto. La discapacidad es siempre una desventaja que tenemos que compensar, ¿no? Eso es lo primero con lo que nos encontramos, ¿no? Porque sí, porque el foco está muy puesto en las terapias, en el funcionamiento, ¿no? ¿Y la salud mental? Bueno, ¿no? Y esto, la discapacidad también es una experiencia que personaliza. Entonces, digo, es una experiencia que nos permite ser de determinado modo, ¿no? Entonces, creo que recién en el secundario, cuando yo me empecé en la universidad, digo, cuando me empecé a tomar colectivos y esto, me acuerdo que mi primer colectivo fue acompañado de mi mamá, imagínate. Un poco fue como ese registro, ¿no? Es decir, ¿y cómo reaccionaron tus papás a esto de, me acompañé en el colectivo, ya quiero ir solo, déjame probar ir solo, no quiero que me ayuden a cambiarme, a bañarme? ¿Cómo tomaron eso tus viejos, digamos, de decir, porque me pongo del lado de que Benja venga y me diga, no me cambie más el pañal, déjame esto, déjame aquello, me costaría porque sé que me necesita, o creo saber de que
todavía me está necesitando, que son dos cosas distintas. Bueno, ese es es un terrible desafío en nosotros, ¿no? Digamos que los cuidadores, que los papás, que los equipos terapéuticos entiendan que tenemos una voluntad para expresar, ¿no? Y tomen en serio lo que decimos. No infantilicen más allá de la edad cronológica de la infancia. Creo que esto es clave y es un aprendizaje siempre, ¿no? Y creo que deja una huella en nosotros. Que el otro nos mire en integridad, que creo que también va acompañado a que nosotros nos miremos integralmente, no miremos solamente lo que hay de diagnóstico médico en nosotros. Pero esto de tomar en serio la palabra de una persona con discapacidad, creo que nos potencia un montón a nosotros en términos de autoestima y al otro también lo ubica, ¿no? Es decir, yo puedo expresar, yo soy el primero que puede expresar lo que necesito. Si bien tenemos que ser a veces como acompañados en el proceso hasta de aprender a desear determinadas cosas, aprender a elegir, pero siempre escuchándonos. Sea que hablemos, sea que experimentemos la oralidad, sea que usemos un pictograma, sea que usemos algún otro sistema de comunicación aumentativa o alternativa, siempre tenemos una voluntad para expresar, porque si estamos en este mundo, tenemos corazón, conciencia, cuerpo, es porque tenemos una voluntad para expresar, que es nuestra, no es de otro. Entonces creo que la simetría en las relaciones y la posibilidad de, bueno, como estamos hablando nosotros, ¿no? Eso inicialmente. Y después en esto que me preguntabas cómo tomaron mis papás, creo que fue un proceso gradual, ¿no? Y que ellos me fueron dando confianza, fueron también confiando en mis amigos, en su momento mis compañeros de la facultad, recuerdo algunos que, bueno, que eran parte, ¿no? De mis viajes en colectivo. Las primeras veces sí me caía, no aguantaba mucho el movimiento, le pegaba a alguna gente con las bolsas de cuadernillos y esto, pero digo, fue gradual para ellos, fue gradual para mí y estuvo muy vinculado a otros que sostuvieron, a otros que acompañaron y a otros que entendieron en su momento, y creo que esto también es relevante, que para mí eso era importante, ¿no? Que quizás algo que mis compañeros habían conquistado a los 8, a los 9, yo lo estaba conquistando autónomamente, no sé, a los 18, ponele, en esto del colectivo. Pienso. Encima pasando de la adolescencia a una rebeldía, me supongo... Bueno, esto también creo que eso es valioso y es un poco lo que charlamos para preparar este rato de encuentro y que quizás el asunto de que hoy la discapacidad esté bastante más tematizado y se hable mucho más, nos permite quizás que entendamos, otra vez, cuidadores y personas con discapacidad, que una cosa es la rebeldía de todo adolescente y otra cosa son esta cuestión que hablábamos, ¿no? De poder expresar qué es lo que necesito, cuándo lo necesito. Eso no es rebeldía, eso tiene que ver, ¿no? Con el proceso habitual que hace una persona, ¿no? Es decir, a veces no hay que confundir como la necesidad de experimentar un límite con una rebeldía. Hablo claro. Yo como una persona con discapacidad. No, eso no era rebeldía, eso tenía que ver con un deseo, digo yo, quizá un poco desordenado, hasta que lo ordenamos, pero de experimentar el mundo, ¿no? De hacernos cargo de la realidad en la que estamos. Digamos, lo que las personas con discapacidad, yo soy solo uno, siempre lo digo, pero lo que las personas con discapacidad queremos decir, y volvemos a esto que hablamos recién, no es solo un capricho, ni una cosa que... No, tiene que ver con la necesidad de experimentar el mundo, de hacernos cargo de la realidad que nos rodea, de querer corresponsabilizarnos, porque las personas con discapacidad recibimos de otros, pero también damos, también ofrecemos, también podemos compartir, también podemos escuchar a otros. Entonces creo esto, ¿no? Es muy importante para nosotros que el otro, persona sin discapacidad, respete nuestros procesos, los acompañe sin invadir tanto, ¿no? Porque, como creo que también hablábamos previamente, no solamente a veces nuestros papás son los capacitistas que quizás oponen a una discapacidad una capacidad exacerbada. A veces nosotros mismos también, ¿no? Elegimos quedarnos con lo que más nos gusta de nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de vos? Creo que la posibilidad de expresarme, de poner un poco de palabra, ese fue un recurso que a mí siempre me ayudó mucho, ¿no? ¿No te emociona? Es como, está bueno registrar dónde van los talentos también, ¿no? Digamos.
Nos vamos a una breve pausa, enseguida no te pierdas esta hermosa charla que tuvimos con Lucas. Avanza la readecuación del desagüe pluvial ubicado en el Hospital Misericordia. La obra presenta un 30% de avance y permitirá resolver los históricos problemas de negamientos que afectan tanto al centro de salud como a los vecinos de Villa El Chaparral. Esta readecuación culmina el importante sistema de desagües que beneficia a más de 80.000 vecinos y vecinas de más de 10 barrios de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Feria Las Palmas te está esperando. Encontré indumentaria para toda la familia, electrodomésticos, mercadería y juguetes. Disfrutá de estacionamiento gratuito y seguridad durante todo el día. Estamos en Avenida Santa Ana 4300. Feria de Las Palmas. Todo lo que necesitas. Villa Rivera-Indarte deja atrás las calles de tierra. La zona noroeste de la ciudad tiene ahora 205 nuevas cuadras de asfalto. Nosotros tenemos un compromiso de seguir avanzando con las obras. Hacer cordón cuneta, hacer pavimento, hacer las cloacas, hacer el agua potable, y lo hacemos de esta manera. La obra forma parte del plan de pavimentación 800 cuadras que mejora la circulación y la conectividad en distintos puntos de la ciudad. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? En este descubrimiento que fuiste haciendo, adaptándote a tu discapacidad, haciéndote cargo, como decías, ¿cuál pensás en que ha sido tu virtud, es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Yo creo que mi mayor virtud es, a ver, que se entienda bien, desconfiar de mis propios argumentos. Estar siempre abierto a un diálogo genuino, sincero, transformador. Vieron que hoy estamos como medio en la dictadura de la convicción, digo yo. Las cosas son así porque yo las creo. Y a veces en las luchas reivindicatorias de la discapacidad, que hoy están afortunadamente en la escena pública, a veces caemos en esto, ¿no? En este proceso que decíamos de ir asumiendo el límite. A veces queremos como pararnos así, claro, como afianzarnos, ¿viste? Decir, digamos, yo me merezco. Sí, yo me merezco, pero también estoy invitado a hacerme corresponsable de lo que vivo. Entonces creo que una de mis mayores virtudes es esta, ¿no? Estar como abierto, no estar tan convencido de mí mismo, ¿no? ¿Y tu defecto? Y mi defecto yo creo que es un poco como, a ver, la dureza para recibir afecto, o la dificultad para recibir afecto, para dejarme querer, quizás, ¿no? Como también muy vinculado, creo yo, a la experiencia de la discapacidad, ¿no? Dejar de creer, tengo 31 años, ¿no? Voy y vengo de esta conciencia, pero dejar de creer que el otro mira solo lo que no puedo o que a veces camino con dificultad, sino que el otro permanece al lado mío porque quiere y gratuitamente, ¿no? Viste que cuando hablamos hoy, no sé, de amor, de relaciones, en la vida habitual pensamos en reciprocidad, ¿no? Es decir, bueno, yo te doy, vos qué me das. Claro. ¿No? Es decir, si yo te miro, vos me tenés que mirar, ¿no? Y a veces las relaciones son más gratuitas. Creo que libera un poco el corazón pensar en relaciones más gratuitas, más libres, donde yo me entrego, me ofrezco. Y a veces la vida social está hecha de mucho rechazo, ¿no? Digo, no tenemos por qué suponer tampoco que por ser personas con discapacidad, el buen trato es una dimensión humana, pero nosotros también estamos expuestos al rechazo, también estamos expuestos quizás a un maltrato. No debiera existir ni en nosotros ni en personas sin discapacidad, pero también asumir nuestra discapacidad implica meternos en la vida social con todo esto, ¿no? Así como puede haber un terapeuta que me mira, que me cuida y que me quiere, por eso no es todo en términos de sistema, sino a veces en términos personales también, puede haber experiencias desagradables. No podemos evitar el dolor siempre, ¿no? Creo que ahí también hay una clave en este ejercicio de hacer entornos más accesibles. Una cosa es accesibilizar entornos y relaciones y otra cosa es creer que como las personas con discapacidad ya sufrimos mucho, no podemos sufrir más nada, ¿no? Claro que hay otros dolores,
Vos sabés que cuando... No sé si tiene mucho que ver esto con la respuesta inicial, pero ponele. No, y sí, porque estás hablando de lo que vos sentís, que decís tu defecto, como que te cuesta un poco el recibir el cariño y demás. Totalmente. En el caso de, en este paso del secundario a la universidad, Sí. ¿no? Y hacerte cargo de tu discapacidad. ¿Qué fue lo que más te costó de aceptarte? Creo que lo que más me costó asumir de mi discapacidad fue como mi imagen, ¿no? Mi imagen exterior, mi cuerpo. Creo que había algo ahí, ¿no? Así como yo venía haciendo un proceso interior re lindo de descubrirme llamado desde mi discapacidad, de descubrirme invitado a servir a otros, a ser para otros. Eso me abrió mucho como al diálogo, ¿no? Abrí mucho las manos. El asumir mi discapacidad tuvo mucho que ver también con mi vida eclesial y todo esto, y el abrir las manos, el recibir, el compartir, el reconocer por dónde iban mis talentos, como hablábamos recién, con mi discapacidad, y que desde mi discapacidad tenía una experiencia particular para compartir, para ofrecer, para iluminar a otros. Pero creo que en ese proceso lo que más me costó fue mi imagen exterior, ¿no? Porque creo que una de las cosas quizás más hostiles que experimentamos las personas con discapacidad, afortunadamente eso hoy se discute más, es que bueno, ¿no? El varón es el que tiene fuerza, por ejemplo, voy a hablar de mí, ¿no? El varón es el que tiene fuerza, el varón es el que va adelante, el varón es el que está parado, firme, el que siempre tiene una respuesta que dar, ¿no? Esta cosa como, esta presión quizás vinculada a un Pero rol. el varón también sufre. Claro, bueno, esto, ¿no? A un rol de género, quizás como, pero muy vinculado a esto, de la fuerza física, de la posibilidad de transformar, ¿viste? Y yo en realidad descubrí que quizás mi aporte tenía más que ver con lo intelectual o con lo social, quizás no tanto con lo físico, ¿no? Entonces, bueno, es un poco cruel ese registro, ¿no? Y yo creo que ese mandato quizás, ¿no? De tener fuerza, de poder moverse bien, moverse más, ¿no? Creo que fue lo más difícil de... ¿Y te enojaste asumir. con Lucas en algún momento en esa Creo descubrimiento? que sí, totalmente. Creo que me enojé, renegué del cuerpo que tenía, del cuerpo que se me había dado. ¿Y hoy? Hasta que encontré que bueno, ¿no? Que hay espacio para todos, ¿no? Pero sos hermoso. Bueno, gracias. Creo que esto, ¿no? Es re fachero, o sea, Creo esto, ¿qué? como, bueno, esto. Pero sí entiendo dónde vas. No, pero sin duda has dado en el elemento, como decir, la belleza, el dejarse mirar por un otro, por una otra, tenga el rostro que tenga, una novia, no sé, un amigo, digo, dejarse mirar, dejarse abrazar, dejarse tocar por otro, y también esto, una cosa chiquita, ¿no? También hay que trabajar en nosotros el vínculo con el propio cuerpo, la propiocepción, porque en general se me ocurre que las personas con discapacidad, sobre todo, bueno, entiendo que las personas con discapacidad adquirida también, digo, a veces experimentamos mucho avance sobre nuestro propio cuerpo, mucho de práctica médica que nos toca, mucho de, profesionales que por su trabajo y con mucho amor, pero nos tocan, avanzan sobre un espacio que es nuestro, que es personal, ¿no? Entonces hay que trabajar después, ¿no? Este sentido profundo de la intimidad del propio cuerpo, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, porque esto otra vez, ¿no? Es decir, insisto, hay experiencias más agradables o más desagradables sobre esto, pero las personas con discapacidad, por la práctica médica, por las terapias, siempre, bueno, sufrimos un poco el avance sobre nuestro propio cuerpo, en tiempos donde se reivindica hoy mucho el cuerpo, ¿no? Y la propiedad del cuerpo, bueno, es decir, el cuerpo es un lugar de comunicación, pero para que comunique algo mi cuerpo, tengo que comunicarlo yo, Claro, ¿no? Entonces totalmente. creo que ahí hay otro elemento a trabajar, y seguimos invisibilizando la sexualidad, la afectividad de las personas con discapacidad, nosotros mismos, quizás desde este lugar las que hablamos, familias. y nuestros contextos, porque infantilizan, Sí. ¿no? Entonces, si a todos nos cuesta hablar a veces de nuestro deseo sexual, de nuestras posibilidades, ¿no? Imagínate en personas con discapacidad, donde este elemento del vínculo con el cuerpo suele estar bastante comprometido, ¿no? Hablaste varias veces lo que es lo eclesiástico, cómo te vas
¿Cómo fue ese vínculo con la iglesia? ¿Cómo es? ¿En qué te ayudó? Creo que, bueno, me abrió a otros, resumidamente. Digamos, yo le agradezco a mi vida de iglesia, a mi vida comunitaria, de distinto tipo, de distinto color, que me abrió la posibilidad de todo lo que yo era, ¿no? Y me permitió experimentar relaciones simétricas, ¿no? Distintos espacios de servicio, que quizás si yo no hubiese hecho ese tránsito, que muchos de nosotros lo hacemos en distintos contextos, no hubiese registrado que yo también podía servir, donarme, ser para otros, ¿no? Esto también, las personas con discapacidad no solamente no solamente recibimos, no solamente tenemos un alguien que es para nosotros, sino que también desde nuestros talentos, de nuestras inquietudes, desde nuestra formación profesional, el que puede y quiera tenerlo, puede dar y puede darse. Y si yo no permito que el otro se dé, ¿no? Estoy como achando la vida social, que es una vida mutua, es una vida de reconocimiento. Entonces las personas con discapacidad, como yo siempre digo, ya estamos dentro de la sociedad. No se trata de incluirnos como si estuviésemos fuera, ¿no? Pero eso requiere que nos encontremos con todo lo que trae la vida social, que es reconocimiento. Si yo recibo, también doy, ¿no? Y tengo para dar. Y no solamente doy lo que me sale, ofrezco también todo lo que soy, lo que me cuesta, lo que no me sale y lo que pone al otro en situación de ayudarme, ¿no? Ciencias políticas. Sí. Wow. Ahora con este tema de lo que es la emergencia en discapacidad, tu punto de vista en relación a lo que es emergencia en discapacidad. Ojalá la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto se acaba de revertir en diputados, nos permita también discutir de fondo el sistema de prestaciones, discutir cómo se financia, ¿no? Traer al debate a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, ¿no? Es decir, dar un debate en serio, ¿no? También respecto a qué pasa con la formación de los prestadores, a qué recursos tienen ellos, hasta incluso socioemocionales, para acompañar la fragilidad. Creo que el debate, que hoy es un debate urgente, porque hay una situación gravísima de desacople de los aranceles del nomenclador, hay una situación gravísima respecto a las deudas que afrontan muchos centros, hay una situación gravísima en las situaciones de transporte, etcétera, pero el debate es más profundo. Entonces, que la situación de emergencia acuciante, primero, no implique un retroceso, hablar exclusivamente de salud y de diagnóstico. No me gustaría que fuera un retroceso. Hoy estamos discutiendo casi que exclusivamente salud, ¿no? Frente a algunas resoluciones que han salido, etcétera. Parece que el debate vuelve a ser la salud, como si lo único que hubiera en nosotros fuera una condición médica, y también podemos recrearnos, también podemos querer, no sé, viajar, cosas, hacer deporte, lo que sea, sí. Hacer turismo, trabajar, ni hablar, sí. Educarnos, acceder a la educación superior. Entonces, digo, el debate no tiene que ser tan corto. Lucas, ¿te gustaría dejarnos un mensaje a nosotros, a la comunidad, a los padres? Solo decir que ojalá mi historia, que no es el centro de esta conversación, nos haya dejado alguna herramienta para pensar la discapacidad en términos públicos, en términos sociales y en términos políticos. Y personal. Creo que eso fue, bueno, también hacia adentro, al corazón de esa persona que habla. Y después, creo que afortunadamente la discapacidad hoy es tema, pero también digamos que a veces la perspectiva de derechos es unilateral e incompleta. Es muy importante que se nos otorguen espacios, porque hay espacios donde no estamos y tenemos que estar, ¿no? Y la falta de acceso tiene que ver con barreras interpersonales, arquitectónicas, comunicacionales de distinto tipo. Pero personas con discapacidad también debemos responsabilizarnos de cómo vivimos, debemos personalizarnos con nuestra condición, debemos hacer también un éxodo de creer que la discapacidad nos viene dada así y nos anula, y es una condición que nos deja siempre en una minoridad casi que irreductible, y empezar a pensar, creo yo humildemente, que la discapacidad nos personaliza, que la discapacidad nos hace ser, ¿no? Creo que todos tenemos que hacer primero ese éxodo, en vez de pensar tanto en técnicas o en sistemas o en estrategias de inclusión. Debemos pensar si realmente estamos mirando el mundo con toda la diversidad que trae. ¿Y a los papás? Como hijo. Inicialmente agradecerles mucho, ¿no? El cuidado, ¿no? E invitarlos también, creo, a encontrarse. Mira,
lo estoy como pensando como, pero encontrarse con su propia fragilidad, con su propia vulnerabilidad, porque en el fondo todos lo somos un poco. Y si yo puedo reconocer qué es lo que yo no puedo, qué es lo que yo no sé como algo positivo, voy a poder quizás conectar distinto con la necesidad de mi hijo. No como algo que yo tenga que suplir, reemplazar o cambiar, sino como algo con lo que tengo también que aprender a convivir yo, ¿no? Gracias, Lucas. Gracias a vos. Nos vemos el próximo sábado. No quiero dejar de agradecer a Lucas. Fue una charla muy linda la que tuvimos. Que sigas creciendo con todos tus proyectos que tenés. Y recuerden que la idea es que se tome conciencia. Que la discapacidad y lo convencional no son diferentes si estamos adaptados. Nos vemos y que pasen un hermoso fin de semana. Por supuesto, en familia. Chau, chau.